libre y gratuita al cuartel de Dragones de Maldonado, en la Sala España concretamente, la última charla, la última conferencia del ciclo que se llevó a cabo durante todo este mes, durante el mes pasado, y que abarca algunas jornadas del mes de abril. La última charla está a cargo del doctor Marcelo de León Montañés, Maldonado en tiempos de Artigas. Y desde luego, todos aquellos que quieran participar lo pueden hacer porque comienza a las 19 horas y algunos minutos seguramente. Gracias por estos minutos, doctor. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundirlo, el tema de la charla de hoy, sobre todo el ciclo que se ha realizado, gracias a los organizadores, porque han trabajado para poner en contacto la historia y el cuartel con la gente mismo, la gente que vive hoy en Maldonado, para que conozcan más su historia y para que sea un lugar vivo. Así que mi agradecimiento hacia ellos también por la oportunidad. Es importante tener en cuenta el contexto en la época de Artigas y Maldonado en particular, porque a veces se habla de otros lugares a nivel nacional y de repente todas las miradas se las roba la capital de la República o en los lugares donde estuvo. Pero ¿qué pasaba con Maldonado? Yo creo que es fundamental tener el contexto para entender la época y para entender por qué Maldonado es hoy lo que es, porque somos el producto de una ciudad que sufrió, varios, avatares a lo largo de su historia. En la época en que viene Artigas a Maldonado, Maldonado tiene una función diferente de la que podría tener hoy, lo cual explica el contexto, explica el tipo de construcciones que había, cuáles eran las viviendas y explica naturalmente por qué él viene aquí. Y lo que tú dices es real, mucho de la historiografía, muchos de los enfoques se han tratado sobre Montevideo, pero a veces el interior ha estado un poco descuidado, a pesar de que tiene su rica historia, en particular porque aquí se formó, aquí inició su carrera militar Artigas. Exactamente. Y tiene que ver también con la región, qué se vivía en esos momentos en la región, qué ideas tenía Artigas que después las plasmaría en las instrucciones, en el reglamento de la campaña y seguridad de sus asentados, no sé si lo dije bien, pero bueno, son grandes aportes que a veces los pasamos por alto porque, no sé, porque nos fijamos en qué dijo cuando ganó la batalla de las Piedras. Completamente de acuerdo. Artigas además tuvo una vinculación permanente con Maldonado a través de correspondencia, fuera del tiempo que estuvo acá. Manuel Artigas va a ser el que va a tomar la ciudad a favor de la causa revolucionaria. Artigas también va a participar en algún caso de litigio, que en algún momento yo lo narré con el tema de, no es nada nuevo que yo haya encontrado, lo encontró Chiosi, lo habló también Maruja Díaz de Guerra sobre una esclava. Y también en otros incidentes de comunicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el avance de la ciudad, el progreso de la ciudad. Entonces Artigas estuvo permanente y muy importante, ahora que mencionas las instrucciones del año 13, Maldonado tuvo su participación con las instrucciones del año 13 y Artigas está incluida una de las instrucciones, el conceder derechos de puerto mayor a Maldonado y a Colonia, que eso hubiera cambiado realmente el curso económico. Maldonado luchó siempre para tener una apertura en su comercio a través del puerto. O sea, Artigas se tuvo en cuenta por lo menos en las instrucciones del año 13. ¿Qué influencias tuvo, y con esto el movimiento o el proceso independentista de Estados Unidos en los criterios de Artigas? Muchísimo. Él era un gran admirador del sistema que se había instaurado en Estados Unidos en ese momento, que era, para la época era la primera vez que se implementaba un sistema que habían propulsado los ideólogos de la Ilustración, pero la primera vez que se ponía en concreto a través de un sistema confederado era en Estados Unidos. Artigas admiraba y trató de luchar, por eso tenemos también la historia de la Liga Federal, los conflictos con Buenos Aires, que lo que quiere es un Estado más unitario, y explican mucho nuestro parecido con las provincias argentinas, la formación también de ese espíritu federal, y lamentablemente la historia tomó otro curso, pero decididamente él fue un gran admirador de lo que se proponía ya como un modelo de gobierno, más allá de que tenía sus fallas y todos, en ese momento era una propuesta, la mejor propuesta política para los estados que se fueron formando. Parte del contenido de lo que tendrá esta conferencia está incluido en su libro, ¿no? Que lo vimos por acá, que muchos dijeron, perdón por... En realidad sí. Ah, perdón, o ese. Es más bien ese. Otros libros ahí está. que trabajé, pero
tocante a lo que usted me pregunta, y puntos suspensivos. Sí, esas palabras son las palabras de un señor que fue contemporáneo de Artigas y que seguramente conoció a Artigas, era mi tatarabuelo. Llegó a Maldonado igual que Artigas cuando la ciudad tenía solo 4 décadas, así que vio el desarrollo. El periodo artiguista es lo que yo voy a hablar acá, cómo evolucionó la ciudad en esos años, no solamente cuando Artigas estuvo acá, que estuvo muy brevemente, sino durante el periodo en el cual él está a cargo, digamos, de gobernar o de dirigir el país, de liderar, que en ese momento todavía no era un país. No era un país. Exacto. Mucho de eso sí, porque en esta investigación lo que fui descubriendo es cómo Maldonado fue pasando de esa dominación española, la ciudad tapada por las dunas, que luchaba, una fortificación militar, una ciudad sin muchos recursos, cómo se las arreglaron los vecinos que tuvieron una vida muy sufrida. Parte de eso es lo que Artigas va a acompañar al comienzo y lo va a ver a la distancia o a través de la correspondencia con los cabildantes o las autoridades de acá. Entonces, sí, la idea de la conferencia de hoy es mostrar un poco cómo se vivía, pero sobre todo cómo cambió urbanamente, cómo era porque Maldonado ha perdido mucho de su pasado arquitectónico. Entonces, a veces yo mismo me preguntaba cómo era la casa, cómo vivían, que tenían un jardín, no tenían, qué habitación. Cosas así. Gracias por adaptarse a los tiempos de televisión también. Que a veces muchísimas gracias. Los desarrollos quizás sean un poquito más largos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y quedan todos invitados, por supuesto. Por supuesto.